¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas, bienvenidos aquí a la sección de Ciencias Sociales 1. Hoy veremos un tema muy importante que se denomina el periodo entre guerras y también el ascenso del totalitarismo. ¿Por qué es tan importante? Es comprender cómo justo las secuelas de la Primera Guerra Mundial pues movieron el mundo europeo y también el mundo universal y cómo este contexto de cierta manera afectó la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a empezar con eso. Las secuelas. Hay, hay muchísimas secuelas que podemos nombrar, pero las tres principales que hay que tomar en cuenta de la Primera Guerra Mundial son estas. El primero, el Tratado de Versalles. Si recordamos, la Primera Guerra Mundial llega a su conclusión después de la victoria de los aliados o de la Triple Entente, y el tratado que se hizo de paz fue el Tratado de Versalles, que aquí tenemos una imagen de eso, ¿no? Y para recordar, este tratado de paz, entre comillas lo pondremos, porque realmente fue un tratado de exigencias que muy duras para el bando perdedor, que en este caso fueron los imperios centrales. De las exigencias más importantes fueron para Alemania, ¿no? Como aquí podemos ver, primero las pérdidas territoriales, ¿no? Alemania perdió aproximadamente el 13% de su territorio europeo, incluyendo Alsacia y Lorena, que pasó a ser parte de Francia, Eufen, Maledi, el norte de Holstein, que pasó parte también del Imperio Austriaco, y la mayor parte de la provincia de Posen, pues pasa a ser también de la Europa Occidental, o sea, de Polonia. También hubo sanciones militares, o sea que Alemania fue reducido su ejército a 100.000 hombres, que eso no es nada, 4.000 oficiales sin artillería pesada, etcétera, ¿no? Y también el costo de las reparaciones de guerra. Todas estas exigencias durísimas para un país provocaría fue fuertemente la división de la sociedad alemana en el mundo europeo. Otra de las secuelas de la Primera Guerra Mundial fueron las reparaciones de la guerra, ¿no? Estas reparaciones en la Primera Guerra Mundial fueron establecidas, obviamente, como ya mencioné, por el Tratado de Versalles y firmado en 1919. Esto obligó a Alemania a pagar todas las pérdidas monetarias a los países vencedores. Eso también siguió provocando un descontento generalizado en las nuevas generaciones alemanas, ¿no? Y finalmente llegaría a provocar un resentimiento profundo del pueblo alemán. Muchos especialistas e historiadores consideran que las condiciones del Tratado de Versalles fue la base para el ascenso del Partido Nacional Alemán o el nazi y el acceso principalmente a Adolf Hitler, ¿no? Para poder ganar como el poder en Alemania y supo de una forma canalizar ese resentimiento del pueblo alemán hacia un nacionalismo radical. Eso es algo clave que luego lo vamos a profundizar. Los nacionalismos radicales provocarían, no solamente en Alemania, como ahorita lo vamos a ver, sino en otros países, pues un profundo sentimiento racial e incluso de superioridad al resto de Europa, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes que hablan de que como Adolf Hitler pudo conseguir tanto poder tan popular tan rápido, ¿no? Porque muchos se preguntan, ¿cómo es que esta persona pudo llegar al poder? Pues obviamente canalizando principalmente ese descontento. Bien, otro contexto que también es importante tener en cuenta es la Gran Depresión, ¿sí? La Gran Depresión es un periodo que se propaga en Estados Unidos principalmente como una crisis fuerte económica. ¿Por qué pasó eso, no? Principalmente porque Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, aunque no tuvo tanta intervención, de cierta manera tuvo una intervención indirecta en la economía. Empezó a producir muchísimo a nivel industrial y hubo una sobreproducción de materiales para la guerra. Cuando terminó la guerra, todos esos materiales que se habían
producido en las fábricas, en la industria, obviamente eran muchísimos y bajaron de precio porque ya no era el consumo. Ya no era el mismo consumo que cuando estaba la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Esto provocó en las industrias de Estados Unidos y en la bolsa de valores de Nueva York su caída de los precios, provocando que el trabajo de alguna manera se abaratara bastante y obviamente eso y las malas cosechas también de ese año en Estados Unidos provocó una crisis económica bastante fuerte. Entonces, de una manera, la sobreproducción, como aquí yo les he puesto, la caída de la bolsa de valores y la dependencia de los mercados extranjeros, o sea, los europeos, provoca esta gran depresión en Estados Unidos y refleja una pobreza social, una, una, este, una crisis económica bastante fuerte y una inestabilidad mundial, principalmente porque Estados Unidos es uno de los principales productores, por así decirlo, de la economía en ese entonces. Y bastante deuda, ¿no? Este contexto provocaría que tanto América como Europa empobrecieran durante este periodo entre guerras. Esto así provocó que las personas en Europa principalmente y en Estados Unidos menos, pero también en Europa, que ya no confiaran en los sistemas de gobierno democráticos, porque eso provocó que la crisis de las repúblicas en Europa pues eran inestables por su economía, provocando el ascenso de todos los gobiernos totalitarios. ¿Y qué es eso de un gobierno totalitario? Es un gobierno que se caracteriza por ser una dictadura radical, ¿sí? Y que tiene muchos tipos de valores también de forma radicales. Aquí hay tres ejemplos que solo son los más emblemáticos, aunque el nazismo dirían los historiadores, es el más importante, pero también vamos a hablar rápidamente de tres. El fascismo es un tipo de totalitarismo que se formó en Italia y la figura por excelencia del fascismo italiano es Benito Mussolini. Aquí podemos ver de cuáles eran estas principales características. Obviamente un nacionalismo extremo, es decir, que el fascismo italiano se basó en un nacionalismo revolucionario que trascendía las clases sociales, provocando un fuerte sentimiento en el país de superioridad, un culto a la violencia, principalmente este fascismo se caracterizó por medidas de violencia, de censura, el uso de la fuerza pública, etcétera, y también una fuerte oposición al marxismo. Sin profundizar demasiado en el marxismo, es lo opuesto a lo que es el fascismo, ya que el marxismo va más hacia los derechos de los trabajadores y el fascismo, de una manera, pues provoca todo el poder en el Estado, ¿sí? Exclusivamente el Estado. El Estado controla, pues, casi la vida cotidiana, la vida económica y la vida pública, ¿no? Entonces, de una manera, el fascismo italiano unificó Italia bajo el mandato de Mussolini. Y aquí tenemos otro ejemplo de totalitarismo, pero ahora del lado opuesto, del comunismo, ¿no? Este fue representado por Joseph Stalin con las ideas de Lenin y antes la de Marx. Sin embargo, el comunismo de Joseph Stalin fue muy, muy diferente. Se trata de un modelo de sociedad que aspira a eliminar, entre comillas, la división de las clases sociales, pero se fundamenta en la filosofía marxista, aunque como yo les repito, a pesar de que está fundado en la filosofía marxista, no siempre se aplicaban pues estos ideales verdaderamente, ¿no? Entre sus principios fundamentales se incluía la abolición de la propiedad privada. Quiere decir que todo el Estado controla de una forma en común todos los bienes y no existe la propiedad privada. Y finalmente el nazismo, que ya hemos hablado un poquito de él, obviamente la figura por excelencia es Adolf Hitler y es un movimiento que se basa principalmente en lo militar, en lo nacional y también en lo racial, ¿no? En un gobierno bastante racista. Se oponía principalmente al liberalismo y al comunismo también, y promovía un Estado con fortaleza en la economía y mantenía el control absoluto
principalmente en la sociedad. Algo parecido, obviamente, al fascismo italiano. Presentaba como enemigos, obviamente, a Alemania, al marxismo y a toda forma de socialismo, así como la burguesía tradicional y a los ciudadanos de origen judío, que luego haremos por qué, ¿no? Estos fueron los totalitarismos más importantes de Europa, aunque ha habido algunas excepciones que podemos mencionar, como el gobierno japonés bajo el mandato del emperador Hirohito. Pero eso lo hablaremos en otras sesiones. Finalmente, para hacer un pequeño resumen de esta sesión, los totalitarismos europeos, ¿qué fue lo que dejaron? Una expansión. Primero, se expandió principalmente en Austria y en Checoslovaquia. Eso fue como Alemania poco a poco se fue expandiendo, tomando los países de origen alemán. Y la Guerra Civil Española es otro de los ejemplos también del totalitarismo, pero eso por parte de Francisco Franco, que también toma el poder durante esos años. Y también se hace lo que es el Pacto de Acero, que es la unión de Adolf Hitler con Joseph Stalin de la Unión Soviética para apoderarse de Polonia. Y bueno, principalmente este totalitarismo provocaría una política de apaciguamiento debido a que pues las democracias que todavía existían en Europa, como que fue la de Francia, o los reinos independientes como el de Inglaterra, pues tenían miedo de una manera a una nueva guerra, porque no se estaba preparado y se permitía que los gobiernos totalitarios ganaran más y más poder, ¿no? Y también la culpa por el Tratado de Versalles predominó en estos estados, ¿no? La debilidad económica y militar también de los aliados y la opinión pública sobrepasaba principalmente los medios de comunicación de que ahora los totalitarismos dominarían la sociedad en general.